Soy Jimena Chávez, soy nutricionista. El día de hoy vamos a hablar sobre la suplementación en el adulto mayor. Primero que nada, me gusta comenzar siempre explicando por qué es importante tratar al adulto mayor como una persona adulta mayor, no como un adulto en la parte nutricional. Primero que nada, porque es importante conservar la salud, ¿no? Con el paso de los años, a veces hay una mayor predisposición a tener algunos pequeños ajustes ahí que tendríamos que realizar con un poquito de ayudita médica a ciertos parámetros, ¿no? Y puedan suceder ciertas situaciones clínicas. Entonces, lo ideal es poder ayudar al paciente a prevenir enfermedades, logrando una excelente calidad de vida o también complementando con la nutrición tratamientos de ciertas enfermedades crónicas, desde una hipertensión, diabetes o también puede ser hasta un cáncer, ¿no? Y la idea, pues, es facilitar esta recuperación y mejorar los resultados, ¿no? Lo ideal es que haya menos estancia hospitalaria en caso que el paciente esté hospitalizado, ayudarlo al paciente en general. La nutrición es uno de los primeros pilares tan importantes para lograr que un paciente se encuentre estable y bien. Entonces, en general, ¿qué sucede en la etapa de adulto mayor? Hay una disminución, en la actividad física, ¿no? Y esto conlleva definitivamente a cambios nutricionales, porque al haber una menor actividad física, el adulto mayor tiene menos gasto de energía. Por otro lado, hay mayor riesgo de depresión, especialmente esto es lo que se está observando, lo veo en el trabajo, ¿no? Se está observando mayor grado de depresión en la población en general, pero también en la población adulta mayor post-pandemia, ¿no? Y esto se debe a que no ha habido tanto cuidado a nivel general, a nivel mundial de la salud mental, ¿no? Y definitivamente el grado de depresión ha empezado a tener ciertas repercusiones en estas épocas, en este año, de lo que ha ido sucediendo en pandemia, ¿no? ¿Y qué pasa con la depresión? Que también puede ocasionar ciertos problemitas a nivel nutricional, porque puede ocasionar inapetencia, ¿no? O puede ocasionar un aumento de la ingesta, lo que puede generar también un sobrepeso o un riesgo de obesidad, ¿no? La inapetencia en sí, que no solamente se da por la depresión, también puede ser por algún fármaco, puede darse también por alguna situación clínica, ¿no? También puede suceder o también por algún tratamiento médico, ¿no? El estrés también es súper importante y creo que todos hemos pasado diferentes situaciones de estrés y el adulto mayor no es ajeno a eso, ¿no? También puede pasar situaciones de mucha ansiedad, mucho estrés y la ansiedad no solamente se repercute como un aumento de la ingesta, sino también puede pasar que haya un cuadro de inapetencia por ansiedad, ¿no? Entonces, esto ocasiona también diferentes problemas nutricionales. Y el sueño. Hay trastornos en el sueño, pueden ocurrir en etapa de adulto mayor y también el no dormir adecuadamente y no dormir todas las horas que se necesitan en el día también puede conllevar a incrementar o digamos, exacerbar estos problemas que ocasiona el estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionan desnutrición o algún tipo de riesgo nutricional o sobrepeso u obesidad, ¿no? Y también pueden ocasionar sarcopenia, que es la disminución de la masa y fuerza muscular, ¿no? Y en realidad para la sarcopenia no podemos ayudar al paciente si es que no lo ayudamos nutricionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este pacientito? Se vuelve un adulto mayor frágil. Y un adulto mayor frágil es un adulto mayor, como yo siempre les explico a mis internos, es un adulto mayor de cristal, porque es un adulto mayor que tendríamos que cuidarlo muchísimo y nutricionalmente tendríamos que fortificar a este paciente, ayudarlo con suplementos para poder levantar y mejorar su estado nutricional. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay muchísimos. ¿Y por qué hablo de esto antes de hablar de suplementación? Porque creo que no puedo hablar de suplementación automáticamente, porque es importante que sepan que una persona no se suplementa así nomás. Tenemos que pasar por toda una evaluación y ver todos estos factores de riesgo que puede estar pasando el paciente para saber realmente si es que necesita o no necesita una suplementación y si es que puede suplementarse. ¿Y por qué digo puede suplementarse? Porque hay factores socioeconómicos que también un profesional tiene que evaluar, que puede ser que el paciente no tenga un grado de acceso y tal vez no va a poder adquirir el suplemento que estamos pensando, sino tal vez puede adquirir otro suplemento que pueda basarse un poquito más en su economía. En la etapa de adulto mayor también hay un abandono en la actividad laboral. Por la pandemia ha habido un abandono de la actividad laboral precoz
en adultos mayores, y esto por un tema de cuidado, definitivamente. Entonces, esto ha ocasionado no solo un grado de depresión también fuerte, sino también, por otro lado, ha ocasionado menor actividad, porque no lo tenían planeado. Entonces, el paciente no está realizando mucha actividad física y esto definitivamente puede ocasionar diferentes problemas nutricionales. Otro punto importante es que en general hay un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, que vienen a ser las harinas y los azúcares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución en la saliva. En la saliva nosotros tenemos una pequeña sustancia chiquitita que es la que se encarga de ayudarnos a digerir estos carbohidratos. Entonces, hay una disminución de esta enzima, se le conoce, y ahí empieza también ciertos trastornos en el metabolismo de los carbohidratos. Hay una disminución en general de los movimientos naturales del intestino, ¿no? Y esto puede ocasionar mayor riesgo de estreñimiento, ¿no? La masticación, la salivación y la dilución del paciente adulto mayor puede verse afectada no solamente por un tema de propio del envejecimiento que puede pasarle a algunos pacientes, sino también por alguna enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson también, ¿no? Que puede ser uno de sus desenlaces. Puede haber un cierto grado también de deterioro cognitivo en algunos pacientes, ¿no? Y es muy importante realmente considerar el uso elevado de los fármacos, porque también es un punto muy importante como factor de riesgo de la malnutrición, porque los fármacos, cuando los usan mucho, tienen muchos fármacos, que a esto se le conoce como polifarmacia, ¿no? El paciente puede pasar por inapetencia porque sus papilas gustativas varían, porque el fármaco le está cambiando, las está volviendo poco sensibles, entonces el paciente ya no percibe muy bien los sabores, puede afectar su ingesta. Entonces hay muchos puntos, como se pueden dar cuenta, que tenemos que evaluar para ver qué riesgo tiene mi paciente, ¿no? Especialmente también el tema de, por ejemplo, me quedo un poco en el tema de la salud bucal, porque ha sido algo que digamos que no se le ha tomado mucha importancia en pandemia y hoy por hoy estamos viendo todas esas repercusiones. Entonces, la salud bucal es muy importante para la nutrición también, ¿no? ¿Y qué pasa en esta parte? Si nosotros tenemos un paciente o un adulto mayor que ha bajado mucho de peso, las encías también disminuyen su volumen. Entonces, la prótesis dental que puede haber tenido le va a quedar floja. ¿Qué pasa con la prótesis dental floja? Le puede generar heridas. Entonces, el paciente no la usa para comer. Por ende, empezamos a recurrir a dietas líquidas. Una dieta líquida, de todas maneras, un paciente me va a necesitar suplementación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que tenemos que entender que para suplementarnos tenemos que pasar una evaluación. Una evaluación por un profesional que pueda realmente ver qué factores de riesgo tenemos, qué condiciones clínicas tenemos que pueden perjudicar nuestra nutrición y cómo podemos prevenir llegar a una malnutrición, ¿no? Entonces, aquí pasamos a una parte. ¿Cuándo realmente tenemos que suplementar a un paciente, ¿no? Lo primero es evaluarlo nutricionalmente, ¿no? La parte geriátrica es increíble porque realmente se pasa por todo un equipo multidisciplinario de salud, definitivamente el geriatra, nutrición, terapia, psicología, psiquiatría, enfermería, ¿no? Tenemos un montón de profesionales que pasamos junto con el paciente en diferentes momentos y todos conversamos sobre el tema. Y la parte muy interesante es que no solo se evalúa la parte nutricional, sino también se evalúa la parte física, la parte mental, la parte clínica, y junto con todo ese consenso se ve realmente cómo se encuentra el paciente, ¿no? A través de eso se evalúa si es que el paciente tiene una dieta equilibrada, una dieta balanceada, y podemos ver si es que llega o no llega al requerimiento de todos los nutrientes que necesita. Entonces, a raíz de eso, realmente podemos darnos cuenta qué podría verse afectado, qué nutriente podría ser el que se está viendo afectado y cómo se lo vamos a brindar al paciente, ¿no? ¿Lo cubre con los alimentos o le tengo que dar un suplemento para ayudarlo? Entonces, en la parte de suplementación en el adulto mayor, a esto se le conoce como soporte nutricional. Ahí se ha movido un poquito, pero en realidad el soporte nutricional es la administración de nutrientes, ¿no? De manera oral o directamente al estómago o al intestino, ¿no? Con el fin o el objetivo de poder ayudar a mejorar y mantener el estado nutricional de un paciente. Entonces, lo ideal es que este suplemento es un apoyo, no es la base, es un apoyo. Y siempre tenemos que entender eso, ¿no? Porque siempre como nutricionistas tenemos que ver
la parte, y siempre recalco este cuadrito porque hoy en día a veces las propagandas o la publicidad pesa mucho, ¿no? Y a veces hay pacientes que optan por llevar un suplemento simplemente porque la propaganda o digamos, o la publicidad lo dijo, ¿no? O en la farmacia me lo recomendaron, ¿no? O mi amiga o mi hijo está tomando esto en el gimnasio, entonces yo también. Entonces es importante considerar este punto porque definitivamente todos somos personas distintas y cada paciente tiene una historia clínica totalmente diferente y hábitos distintos. Entonces, es importante pasar una evaluación antes de suplementarse. ¿Cuándo se dan realmente? Cuando hay una limitación en la ingesta, es decir, no se está cubriendo el requerimiento con solo la alimentación. Cuando hay una limitación en la dilución, por ejemplo, pacientes con Alzheimer o pacientes con Parkinson que puedan tener cierto grado de deterioro en la dilución, o también algún paciente que haya podido tener algún accidente cerebrovascular y pueda haber tenido una disfagia que le está afectando la dilución, también podemos recurrir a un suplemento. Limitación en el tránsito, digestión u absorción de los nutrientes, por ejemplo, alguna persona que haya consumido en general mucho bicarbonato de sodio, ¿no? ¿Y esto qué genera? Que la vitamina B12 también se pueda ver afectada en su absorción. Entonces ahí se tiene que evaluar. Una persona que sufre de gastritis también puede correr el riesgo de no tener una buena absorción proteica y una buena absorción de vitamina B12. Entonces, a una persona vegetariana, por ejemplo, sí o sí se le tiene que suplementar vitamina B12. Entonces, hay muchas formas de poder ayudar al paciente y ver realmente con una evaluación qué nutriente se puede ver afectado y cómo lo vamos a apoyar. Hay requerimientos especiales definitivamente de energía y de nutrientes en general que a veces no se cubren o no alcanza para cubrirse. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener una capacidad gástrica, esto se le dice cuando a nivel estomacal el paciente no puede recibir mucho volumen de comida, entonces el paciente tiene que recibir más calidad en poquito volumen. Y a veces, aún así hagamos magia y nos rompamos el cerebro calculando lo que le vamos a dar al paciente, no llegamos al requerimiento porque el pacientito no puede comer más cantidad. Entonces, ahí también es donde tenemos que ayudarlo al paciente con un suplemento para poder llegar al requerimiento. Algunas condiciones clínicas que normalmente se suplementa, enfermedades neurológicas, cáncer, cirugías, algún tipo de trauma o en general alguna fractura que haya podido pasar el paciente, quemaduras de grados avanzados, ¿no? Pacientes geriátricos que puedan haber tenido algún tipo de complicación, ¿no? En su salud o algún tipo de estancia, por ejemplo, una estancia hospitalaria un poquito prolongada y que ya se pueda estar viendo una posible pérdida de masa muscular un poquito más rápida, también se podría suplementar dependiendo cómo se encuentre. Una inapetencia severa del paciente, ¿no? Y pacientes que tengan ya diagnosticada una malnutrición severa, ¿no? Este tipo de pacientes sí o sí tendrían que estar recibiendo un tipo de suplementación. ¿Cuáles son los suplementos que normalmente se dan o con más frecuencia? Suplementos completos, ¿a qué me refiero con estos? Que son suplementos que tienen todos los nutrientes, ¿no? Absolutamente todos, ¿no? Otro tipo de suplementos es la proteína, solamente proteína, vitamina B12, ácido fólico, calcio y vitamina D. Son los suplementos que se suelen dar más común en adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa si el adulto mayor lo consume en exceso? Y en general esto va para cualquier grupo de edad, ¿no? Porque si los consumen en exceso, ¿puede generar un problema de salud? En realidad sí, todo en exceso es malo, hasta el agua en exceso es dañina, ¿no? Y en realidad, cuando hoy por hoy se escucha muchísimo también que los pacientes se inyectan complejo B, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno tiene un exceso de vitamina B o en general de todo el complejo B? Puede ocasionar urticaria, puede ocasionar disminución en el apetito, ¿no? Y puede ocasionar que el potasio se encuentre bajo, ¿no? Puede bajar el potasio y eso tampoco es bueno porque podemos sufrir mucho más de calambres y dolores musculares. La vitamina C está de moda, especialmente ahorita en los cambios de clima. Todo el mundo está poniendo el brazo porque le inyectan ahí la vitamina C, ¿no? Y en realidad lo que dicen es, pero no te preocupes, porque se va por la orina, ¿no? Pero en realidad puede ocasionar cálculos renales. Justamente como se va por la orina,
todo, absolutamente todo pasa por nuestro riñón y eso es algo que yo siempre le digo a mis pacientes. El riñón es un órgano que envejece junto con nosotros y tenemos que cuidarlo mucho porque a veces envejece más rápido que nosotros, dependiendo cómo hayan sido nuestros hábitos de vida, ¿no? Entonces, si nosotros excedemos a nuestro cuerpo de vitamina C, puede ocasionarle cálculos renales, ¿no? Y si es una persona que tiene predisposición a los cálculos renales, es mucho más perjudicial. Y también puede ocasionar problemas gastrointestinales. Eso también se ha visto en diferentes estudios. La vitamina D, en pandemia se estuvo suplementando bastante de vitamina D por lo que no estábamos expuestos, ¿no? A los rayos solares. Y era realmente necesario, ¿no? Para absorber el calcio, para la salud muscular, ¿no? Para la salud respiratoria, que se vio muchísimo en pandemia, que tenía una protección respiratoria a nivel pulmonar increíble, ¿no? Pero ya hoy que estamos realizando más nuestra vida diaria, la vitamina D no es que todo el mundo la necesite como suplemento. Eso es algo que a veces las personas se han quedado ahí con el suplemento desde pandemia y en realidad no todo el mundo lo necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos excedemos en vitamina D, también podemos generar una calcificación de diferentes tejidos y puede ser también un poco peligroso, ¿no? Puede ocasionar también cálculos renales, puede ocasionar inapetencia, puede ocasionar náuseas, fatiga, ¿no? Puede afectar el sistema, en general la salud renal y el sistema cardiovascular. Entonces hay que tener un poco de cuidado. La vitamina E a veces también está de moda por un tema de cuidado de la piel, suplementarse con vitamina E, pero también puede ocasionar diferentes tipos de complicaciones, como náuseas en exceso, problemas en la coagulación sanguínea y dolores abdominales. Las proteínas, definitivamente, cuando uno se suplementa y no la necesita, puede ocasionar daño renal. Y eso es algo que yo siempre lo menciono, porque el que menos está viniendo con suplemento de proteína sin haber sido evaluado, y eso sí es un riesgo bastante fuerte. Y los suplementos completos también pueden generar un daño renal porque su carga proteica suele ser bastante elevada. Entonces hay que tener bastante cuidado. Puede ocasionar para aquellos pacientes que a veces no han pasado una evaluación nutricional, puede ocasionar un descontrol del peso corporal. Y a veces dicen, pero no entiendo por qué se me ha descontrolado todo el peso si yo estaba tan bien, ¿no? Y es justamente por eso, ¿no? Porque este tipo de productos tienen todos los nutrientes, ¿no? Y tal vez no lo necesitaban y lo empezaron a tomar y le generó un descontrol, una irregularidad en su peso corporal que antes no tenían, ¿no? E igualmente esta irregularidad en el peso puede darse por el incremento de la masa grasa. Así que es muy importante mencionar esos detalles. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación para poder conversar un poquito más ahora, pero realmente espero haberme dado a entender de la importancia que es pasar una evaluación previa, ¿no? No nos guiemos de lo que dice la farmacia, la amiga, la vecina, el hijo, ¿no? Es súper importante darnos cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Que realmente pueden hasta ayudarnos. Es preferible que no se suplementen si es que no lo necesitan, ¿no? Porque más daño hacen suplementándose con algo que realmente no lo necesitaban y además estamos botando la plata. Eso es algo súper importante de mencionar también. Perfecto, mi estimada Jimena. Ha estado una exposición que la he escuchado yo, como dice claramente, y sí, pues hay muchas cosas que la propaganda nos lleva a veces a coger y no tiene nada que ver con el grado de conocimiento muchas veces. Yo no te voy a mentir, alguna vez digo, oye, a mí me regalan muestras médicas de productos así, de suplementos nutricionales. Bueno, hay que aprovechar y hay que comerlo. Y después, como tú dices, ¿y por qué no estoy bajando de peso y estoy subiendo de peso? Y cuando uno saca la cuenta, a veces tiene más energía y más kilocalorías que una gaseosa, proporcionalmente hablando. Porque son alimentos tan, pero como yo le digo a mis pacientes, son alimentos tan, pero tan poderosos que muchas veces, pues, nos complican. ¿Me logras escuchar? Jimena, ¿me logras escuchar? Jimena, ¿me escucha? A ver, yo sí te escucho. ¿Me Sí, sí, escuchas? sí. Ah, ya, Sí, no me sí. asustes. Ya estaba solito. Yo, perfecto. Entonces, Jimena, mientras esperamos que el público nos haga sus preguntas, yo aprovecho para conversar contigo un poco sobre esa parte de lo que es la nutrición y el uso de los suplementos nutricionales. Tú muy bien has dicho algo que yo también estoy de acuerdo. O sea, no porque entre comillas es vitamina o no porque entre comillas es
alimento natural o saludable o un suplemento de reconocido renombre, no significa que no vaya a hacer daño. En la persona incorrecta o en el momento incorrecto podría complicarnos y eso no es bueno. Yo te cuento mi experiencia, que lo que es más común que sucede es que muchas veces tengo pacientes que toman suplementos y dicen, doctor, y no sé por qué últimamente estoy con diarrea, ¿no? Que muchas veces toman suplementos y doctor, y no sé por qué estoy con diarrea. Y una vez comienza a buscar que de repente se ha ido a la selva y tiene una anaconda ahí metida en el intestino, o de repente pues algún problema de tiroides, y se le hacen todas las pruebas y todo, y sale normal. Y cuando uno comienza a escarbar, ¿pero qué está comiendo usted de raro, doctor? ¿Comida normal? Seguro que nada más. Y yo siempre le fastidio, ¿no está comiendo uña de gato, uña de perro, alguna de esas cosas? Y por ahí me sale, bueno, este producto que me ha traído mi hija, bueno, pero Sí. esto es alimento, doctor, esto no hace daño, mi lechecita. Y yo, Sí. no sé si te ha pasado a ti eso, por ejemplo. Sí, no, sí, me pasa seguido y la verdad que, bueno, como por mi tema, por mi profesión, tengo que ir preguntando, ¿no? ¿Qué has comido a esta hora? ¿Qué has comido en esta hora? ¿Qué has comido en esta hora? Y a veces me dicen leche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que vienen pacientes de tal vez otros profesionales y, y me dicen, no tomo ningún suplemento. ¿Ah? Yo les digo, ¿tomas algún tipo de suplementación? No. Entonces, cuando yo ya se le dice un poco, ya agarras cancha, ¿no? En el trabajo, que cuando te dicen leche, yo le digo, ¿y qué tipo de leche? Twin. Sí, porque entonces me dicen, no, pero no tiene lactosa. Y yo le digo, está bien, pero ¿cómo se llama? ¿No? A ver, pásame una foto, ¿no? O cositas así, ¿no? Entonces, realmente ahí empiezo a darme cuenta que a veces lo ven como, es una fórmula. Porque a veces me dicen, pero es una fórmula como de bebito. No, pero en realidad no es, no reemplaza a la leche, no podemos pensarlo, yo siempre les digo, no es una leche preferiría ahí que te la tomes en caso que sea un paciente que no lo necesita, no necesita este suplemento, preferiría que se tome una taza de leche, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, realmente este tipo de pacientes a veces vienen con sobrepeso que antes no lo tenían porque estaban tomando este suplemento ya por mucho tiempo. Y normalmente nunca se los han recomendado ningún tipo profesional. Ellos solitos lo adquirieron, La ¿no? propaganda. O porque me sobraron latas de mi mamá. Yo me las tomé. Pero eso también me ha pasado un montón de veces. Ok, perfecto. Entonces ahora que tenemos algunas preguntas y bueno, algunos saludos. Así que Martita, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Heidi, muy buenas noches. Te dice que está muy interesante el tema, así que eso es bueno. Marita también muy buenas noches. Sarita también. Y ahora sí la pregunta. Mercedes, ¿qué dice? Buenas noches, doctora. Mi madre tiene 90 años, es diabética. Su talla es 1,40 m y su peso 37 kilos. Toma medicamentos para diabetes, que es para el azúcar, que son la Gliabet, la metformina, y me parece que su peso es muy bajo. Gracias por su respuesta. ¿Será realmente cierto? Sí. Primera pregunta que yo haría. ¿Será realmente cierto que el peso es muy bajo? Y número dos, ¿basta solo con el peso para saber si alguien está desnutrido? Ya la complemento. Claro. No le escuché la primera parte, doctor, porque por ratos a usted se le va un poquitito. Cambio de lugar al micrófono. Mi pregunta es, ¿realmente el peso está muy bajo para ella? Y número dos, ¿solamente con el peso yo puedo saber si el paciente está desnutrido? Claro, en realidad el peso no es... ahora digámosle que hay una tendencia en la que muchos profesionales nutricionistas en particular, el peso ya no lo utilizamos como un punto de referencia. En mi caso particularmente, yo no utilizo el peso in situ como punto de referencia. Yo lo que utilizo es el porcentaje de pérdida de peso que ha tenido el paciente, ¿no? Si el peso que tiene ahorita ha sido mantenido en el tiempo 4 a 6 meses atrás, ¿no? Si es que ha sido el mismo peso, ¿no? O si es que ha tenido algún periodo en la que ha tenido una baja de peso repentina, no voluntaria, no calculada, ¿no? Ese tipo de preguntas son las que yo utilizo. ¿Por qué? Porque el peso es muy relativo, ¿no? Yo puedo pesarme ahora y puedo estar en 60 y mañana puedo estar en 61. Y va a depender mucho de lo que he comido, de lo que no he comido. Hay alimentos que generan más volumen, más gases. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Definitivamente
que el paciente o un poquito de retención de líquido por algún alimento en particular. Entonces, el peso puede ser un poco relativo. Más lo que se utiliza es una evaluación de composición nutricional, donde consideramos la masa grasa, la masa magra, el agua, ¿no? Hay evaluaciones súper completas que nosotros no podemos realizar. Ahora, hay pacientitos que no pueden pasar por esa evaluación o porque no pueden movilizarse, no pueden salir de casa, ¿no? Entonces, hay maneras de poder evaluarlo sin necesidad de pasar por esta máquina que realiza toda la bioimpedancia, ¿no? Hay maneras de poder evaluarlo ya con otro tipo de técnicas, ¿no? De poder ir viendo cómo se encuentra su masa muscular, su masa grasa en particular, y ese tipo de parámetros podemos ir evaluándolo. Pero en realidad un peso no me da mucho resultado, ¿no? Más me daría saber si es que ese peso lo ha tenido en el tiempo o ha tenido una pérdida repentina de peso, ¿no? Eso sí, por ejemplo, a mí me daría ya un indicador de que sí, podría estar en riesgo, por ejemplo. Si ha tenido una pérdida repentina, el pacientito podría estar en riesgo y tendría que ir indagando un poquito más qué pasó, qué sucedió en esta época, cómo está su masa muscular ahorita, ¿no? Si está muy baja, quiere decir que ha perdido masa muscular en ese momento. Entonces, hay más cositas que tenemos que evaluar definitivamente y cómo está su ingesta, ¿no? Definitivamente. No, sí, la baja de peso, lo que llamamos nosotros el delta de peso, o sea, esa variación no buscada, ¿no? Porque una cosa es que, doctor, llegó el verano y quiero ponerme el bikini y por eso he bajado de peso. Exacto. Perfecto, porque has hecho una dieta o algo por el estilo. Y otra cosa es, doctor, mi mamá no queremos, ni ella quiere, y simplemente está bajando de peso. Eso es un signo de alerta, un signo de alarma, que definitivamente pesa muchísimo para saber que esta ayuda que necesita es muy urgente. No es ni siquiera para decir un mesecito más, no, eso requiere evaluación nutricional urgente. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Sarita. Sarita Viche dice, estoy bajo un régimen alimenticio y estuve con 79 kilos. A las 2 semanas era mi control y me pesaron. Subí a 81, pero se me veía más delgada y yo estuve haciendo mi dieta. No nos ha dado edad, pero me parece que por las fotos no, como dice, no es muy mayor, pero realmente ¿se puede estar más delgado y subir de peso? Es una pregunta, por ahí podríamos sacarla. Sí, es una pregunta muy buena, porque esto sucede mucho en consulta, ¿no? Y a veces se indignan y dejan al nutricionista porque los ha hecho subir de peso. En realidad, yo les pongo un ejemplo. Un fisicoculturista, ¿no? Por ejemplo, les pongo el ejemplo conmigo, ¿no? Los dos, el fisicoculturista y yo, podemos medir 1,64 m, ¿no? Y el fisicoculturista pesa 90 kilos y yo peso 60. ¿Qué pasa? Que el fisicoculturista lo que tiene, y probablemente yo tenga más masa grasa que el fisicoculturista, entonces, ¿qué sucede? Que el fisicoculturista lo que tiene es masa muscular. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta explicación? Es que muchas veces cuando llevan un plan nutricional, no solo busquen el cambio en la balanza. El cambio en el número de la balanza es un número más. Lo que nosotros tenemos que buscar es, y es una de las preguntas que hoy por hoy muchos nutricionistas aplicamos, porque antes la tendencia no era esa, antes la tendencia era caminar con tu balanza en todas tus evaluaciones nutricionales. Hoy por hoy, una de las principales preguntas es, ¿y cómo te sientes después de estas 2 semanas? ¿No? ¿Por qué? Porque un cambio en general en composición corporal te hace sentir mucho más activo, te hace sentir mucho mejor en general en tu día a día, más despierto, con menos cansancio, ¿no? Y no solamente eso, sino que también uno con la ropa se puede sentir más cómodo, sin necesidad de ver un número en la balanza. Y probablemente pueda haber pesado 81 kilos, pero esos kilitos adicionales, que son 2 kilos adicionales, si mal no me equivoco, puede haber sido perfectamente masa muscular que se ha ido incrementando. Y eso es positivo, porque quiere decir de que podría ser, tendríamos que hacer ahí una evaluación adicional, ¿no? Pero podría ser que sea masa muscular y que definitivamente la masa grasa se pueda haber perdido un poquito, entonces la masa muscular puede haber aumentado y eso es positivo porque quiere decir que usted está más fuerte, puede ser que esté llevando súper bien su tratamiento, ¿no? Todo va a depender mucho del objetivo que hayan tenido también en consulta. Y ojo que siempre debe empezarse, por favor, en la misma balanza. A veces hay diferencia entre balanza y balanza que no siempre sale igual. Muy bien, por si acaso. A ver,
Acá me salen con nombre comercial, pero yo lo voy a generalizar. Dice, Martita nos pregunta, doctor, ¿siempre es bueno que las personas mayores de 80 años tomen leche Ensure, leche, ¿no? Leche Ensure, o se lo pongo yo, Geria Plus o FS, la que quieran? ¿Es siempre bueno que tomen algún suplemento nutricional las personas mayores de 80 sin recomendación del médico o la nutricionista? A ver, Martita, ¿cómo la respondemos a esta pregunta? Uy, se fue, doctor. Ahí ¿Sí lo ves? está. Sí, sí, sí. Sino que por rato se le va la señal, porque yo veo que mi caso sigue corriendo. No te preocupes. Lo que te digo es, si es realmente necesario en personas mayores de 80 tomar suplementos. Esa es la pregunta. En realidad no. Y yo creo que no por ser adulto mayor viene de la mano el suplemento, porque a veces creen que, estoy ya pasando la etapa de adulto mayor, ¿qué suplemento tomo? ¿No? Porque a veces vienen a consulta así, he venido a la consulta para que me den un suplemento. Y en realidad no es así, no es así. Lamentablemente hay expertos en publicidad y hacen muy bien su trabajo, pero en realidad no quiere decir que sea algo 100% saludable. No todo el mundo lo necesita. No estoy diciendo que estos suplementos sean malos. Son suplementos que se adaptan para el paciente que lo necesita, pero no todos los pacientes lo necesitan realmente, no todos los pacientes lo requieren. Entonces es súper importante tener esto en cuenta. Como yo siempre les digo a mis pacientes, yo prefiero pensar en eso no como leche, sino como medicamentos. Para efectos prácticos son medicamentos y tienen que ser recetados e indicados. Ya lo has dicho muy bien, Jimena, tenemos pacientes que suben de peso sin querer por estar tomando eso. Lo que pasa es que la propaganda es muy bonita. Te ponen unos abuelitos corriendo con energía y haciendo pesas. Y yo les digo, señora, y doctor, yo puedo tomarlo, y lo veo a la señora, 1,50 m y 80 kilos de peso. Señora, si usted quiere llegar a usar ese producto, tiene que verse como esos abuelitos antes de usar el producto así alegremente, porque si lo toma usted así como está, va a terminar teniendo no solamente 80, sino 85 kilos de peso, porque no va a gastarlo como yo quisiera probablemente. Pero es importante entonces guiado. No son malos productos, son muy buenos. Son muy buenos. ¿Cuánto nos ayudan con algunos pacientes que realmente tienen una Bastante. desnutrición? Nos ayudan un montón, pero no los usen alegremente. Si no los usan, va a pasar lo que nos pasa, que va a jugarle en contra. A ver, ¿qué dice por acá? Y nos vamos a la pregunta opuesta. Aníbal nos hace una pregunta. Yo hice el comentario de la diarrea y nos dice, bueno, doctor Carlos, mi consulta a la licenciada dice, los suplementos nutricionales, las leches, ¿pueden producir estreñimiento? Me fui al otro lado. También es una buena pregunta. Es muy buena pregunta y sí he tenido casos. He tenido casos de pacientes, especialmente pacientitos que no tienen mucha movilidad, pacientes que están en un cuadro ya o en silla de ruedas o en estado de postración en camita, que en ellos sí hay algunas fórmulas, digámosle así, completas específicamente, que sí pueden ocasionar estreñimiento. Entonces, ahí, por eso, el ser humano creó tantas opciones de fórmulas, como bien mencionó el doctor, que podemos ir jugando en diferentes tipos de fórmulas, marcas de fórmulas, que hay algunas que somos personas diferentes y algunos pueden generar estreñimiento con una fórmula sorpresivamente, porque a otros pacientes no les pasa. Entonces, cada persona tiene un sistema gastrointestinal diferente. Entonces, definitivamente, sí puede suceder. Así como también ahorita le puede generar esta fórmula estreñimiento y más tarde puede ocasionarle otra fórmula, una diarrea. Porque absorbemos de manera distinta, somos personas distintas. Entonces, es por eso que también los suplementos se tienen que manejar con mucha cautela y con mucho cuidado, porque no a todos les podemos dar la misma dosificación. Eso también es importante mencionar. Yo de verdad que eso para mí es muy importante. Y como tú bien dices, tanto los episodios de diarrea como de estreñimiento suceden mucho en esos pacientes que ya se mueven muy poco. Es más común en ellos, en los pacientes más frágiles. Sí, también lo he visto. Y es importante estar atentos para
antes que pensar que ha sido por el ceviche del carretilla de guardado 2 días que le hayamos dado, es probablemente por el suplemento nuevo que está entrando. Hey, Sí. nos hace una pregunta, dice, ¿y será bueno que una persona de 60 años tome un suplemento nutricional tipo Ensure? Porque ella tiene gastritis y es intolerante a la lactosa. Yo te la complemento, la pregunta es, ¿me sirve como reemplazo de la leche ya que no tiene lactosa? ¿Puedo tomar Ensure en vez de leche para que no me caiga mal? Claro, en general depende y en realidad creo que cualquier pregunta yo siempre la voy a tener que responder como depende porque hay mucho más por indagar del paciente, ¿no? Pero en este caso en particular, si nos basamos en la intolerancia a la lactosa, muchos de estos productos completos no tienen lactosa, justamente para que puedan ser bastante biodigeribles, para que se puedan aceptar de la manera correcta, para que su digestión sea más fácil. Muchos de estos no tienen lactosa. Igual siempre es bueno recalcar que leamos las etiquetas, ¿no? Pero igual, con el tema de la gastritis, no necesariamente quiere decir que va a generar o va a perjudicar al paciente. Va a depender mucho si es que le está generando reflujo, si es que no lo tolera, va a depender mucho cómo lo está ingiriendo. En casos de gastritis severa, yo particularmente cuando voy a recomendar un suplemento no lo mando como toma completa. Siempre intento darle primero media toma bien diluida para ver cómo lo tolera de manera gástrica, porque a veces hay algunos que este tipo de suplementos completos les pueden generar un poquito de reflujo. Entonces hay que ver cómo lo tolera y por eso también es importante hablar de la dosificación. No porque diga el producto que son 4, 5, 6, 7 medidas, quiere decir que el paciente tiene que tomar esas medidas exactamente. A veces podemos darle a un paciente solamente la mitad, dependiendo como para ir viendo tolerancia, cómo lo va tolerando el paciente. Todo va a depender mucho de eso también. Y yo te hago una pregunta, mientras llegan otras preguntas del público, es, ¿y si yo, bien indicado por el médico, la nutricionista que lo ha visto, le indican un suplemento a mi mamá o a mi papá, doctor, tiene Se le éxito? cortó, doctor. ¿Me escuchas ahora? Esperamos un ratito. ¿Ahora ya me escuchas mejor? Jimena, ¿me escuchas? Justo cuando voy a hacer mi pregunta favorita, no me escuche. No, se le Ahora, cortó. ahora Ahora sí, sí. Sí, ahora sí, sí. justo cuando voy a hacer la pregunta más interesante. Mi pregunta es, ¿me pasa, doctor? Me indicaron un suplemento nutricional a mi mamá, a mi papá, y ya está mejor. Gracias a eso está mejor. ¿Puede seguir tomándolo permanentemente para que siga bien toda su vida? ¿O también tiene un tiempo de uso? Es una excelente pregunta. Y en realidad también la respondo con un depende, porque hay pacientes que dependiendo de su condición, el tiempo de uso de un suplemento va a ser mucho más prolongado, porque podría ser que tal vez su tipo de alimentación sea por sonda o sea un paciente que tenga una dieta líquida y que haya mejorado justamente por ese motivo, porque estaba recibiendo muy poquito vía alimentaria porque su ingesta era baja y el suplemento ha ayudado a revitalizarla, a levantarle el ánimo, ¿no? Y podría ser que en ese tipo de pacientes el uso del suplemento sea un poquito más prolongado en el tiempo. Pero hay otro tipo de pacientes y definitivamente creo que en general para muchos profesionales la idea es no volverse dependiente a algo, ¿no? Y como nutricionistas, en realidad nuestro objetivo siempre es y siempre vamos a velar, uno, por la autonomía alimentaria, en mi caso, que el paciente tenga la autonomía suficiente de poder decir quiero comer solo. Y esto yo siempre intento lucharlo hasta el último, ¿no? Porque en realidad, como yo le digo a mis pacientes, quiere robarme comida del plato, déjalo que lo agarre. Eso significa que está teniendo apetito, al contrario, yo feliz, te aplaudo, ¿no? Porque significa que le ha provocado comer algo, que el olor le provocó. Y así sucesivamente, este tipo de cositas, este tipo de situaciones que pasa con el paciente son las que nos van a ir ayudando a que el suplemento se pueda ir dando menos. Si vemos este tipo de progresos con los pacientes que están teniendo voluntad en ingesta, que el paciente puede reemplazar el suplemento con alimentos y aumentarle tal vez un poquito el volumen o la calidad de los alimentos en cuanto a calidad, cantidad de nutrientes, ¿no? Perfectamente lo podemos dejar.
¿no? Pero siempre todo va a ser previa evaluación, porque a veces creen que lo pueden quitar de la nada y el paciente se vuelve a bajar nuevamente de masa muscular y puede ser un poquito perjudicial. Y si lo vamos a disminuir, es progresivo. Eso es algo que yo también siempre lo menciono. Es progresivo. No podemos de la nada decir, ya pasó de 2 tomas del suplemento a 0. Tiene que ser de 2, pasa a 1. De 1, vamos pasando a media, de media a 0. Siempre súper cuidadosos para ver cómo el paciente va tolerando también la disminución del suplemento para que no tenga recaída. Monitorizando, siempre monitorizando. No es así nada más. Perfecto. ¿Me escuchas, Jimena? Uy, doctor, se fue de nuevo. ¿Me escuchas, Jimena, ahora? Ahora sí. Sí, ya tengo miedo de preguntar. Muy bien, Jimena. Por acá, ¿te acuerdas de la paciente que nos dijo que había subido 2 kilos de peso y que Sí, ya, ahora de ya nos dijo 79 a 81. ahora tiene 63 y dice, gracias doctores, tengo artrosis severa y debo bajar de peso hasta 60, ¿no? Dice, porque mide 1,55 m y está en rehabilitación, llegó a pesar hasta 135 kilos y malogré mis rodillas, ¿no? No dice como complemento de comentario. Es un punto muy importante a mencionar y aquí sí quisiera decir un pequeño detalle. A veces vienen pacientes con artrosis y obsesionados con querer bajar de peso rápidamente y hay que tener mucha cautela. Yo la felicito de haber logrado poder disminuir masa grasa y haber logrado un objetivo y haber aliviado un poco el peso que tenía de sus rodillas. Yo la felicito porque realmente lograr ese tipo de resultados es a largo plazo y con mucha tenacidad, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que no hay que descuidar nuestra masa muscular, porque a los pacientes con artrosis yo siempre les digo, lo que va alrededor de nuestros huesos y en general, y eso también va para pacientes con osteoporosis, lo que va alrededor de nuestros huesos y de nuestras articulaciones es el músculo. Y si nosotros podemos evitar una fractura o más dolor, es justamente fortaleciendo esa masa muscular, porque es la que va a cuidar, es la mantita que va a cuidar a nuestro hueso, a nuestra articulación. Entonces, no hay que descuidar, siga con su terapia física, siga comiendo muy buena cantidad proteica en general, una buena alimentación la va a ayudar y eso definitivamente vamos a lograr tener una muy buena masa muscular, que creo que ese va a ser uno de sus principales objetivos ahora que ha podido llegar ¿no? a lograr su objetivo más grande, creo. Y realmente ahora fortalezcamos esa masa muscular, logremos que ese huesito y esas articulaciones estén fortalecidas. Perfecto, mi estimada Jimena. Martita te manda muchos agradecimientos y yo creo que todos los que han asistido y todos los que van a ver ya después, porque esta charla la vamos a colgar para que puedan tenerla. Y Martita, Jimena, Jimena, para cerrar esta reunión de esta noche, que de verdad que ha sido interesantísimo, porque es un tema que es muy frecuente verlo y tenerlo siempre en la consulta y en la conversación familiar, ¿no? Oye, los hijos, viene el Día de la Madre, ¿qué le regalamos a mamá? Su suplemento. Entonces, el amor a veces nos hace hacer cosas que a veces podrían no ser tan buenos. Jimena, tus palabras de cierre como para llevar una idea central para todos los chicos que nos van a ver. Se fue, doctor. Tus palabras de cierre, Jimena, para esta, como dice, para nuestros pacientes y todos los hijos y todos los que nos ven. Bueno, principalmente quiero desearles un lindo Día de la Madre a todas las mamás que nos puedan escuchar. Y por otro lado, algo bonito que creo que podríamos hacer por el Día de la Madre, y siempre lo fomento yo en Navidad, en Año Nuevo también, en el Día del Padre también, es tener una alimentación inclusiva, ¿no? En el Día de la Madre intentemos que todos podamos comer lo mismo, que podamos celebrar todos juntos, de que todos podamos tener una alimentación en la que ese sabor agradable y ese olor riquísimo lo puedan tener todos en casa. Porque a veces cuando la mamá es una adulta mayor, bastante mayor y pueda tener algún tipo de dieta especial, hagamos lo que se sienta aparte, teniendo todos una alimentación similar a ella o muy parecida, para que se sienta también en armonía en casa y puedan compartir todos juntos con ella. Y creo que esto es algo que yo siempre recomiendo, porque si es un festejo, la comida, como todo buen peruano, es parte del festejo siempre, así que qué mejor que tener una alimentación 100% inclusiva, porque la inclusión también se toma en cuenta en la alimentación.
Lo máximo, Jimena. Sí, no hay nada peor que uno, generalmente el papá o la mamá, le pongan un pedazo de pechuga y el resto comiendo parrilla, el resto comiendo pollo a la brasa y el adulto mayor Exactamente. una pechuga y un arberja. Sí, me había olvidado de eso y qué bonitas palabras de cierre, Jimena. Mis estimados amigos de Medi, como siempre, los miércoles en la noche tenemos estas charlas. Si les ha gustado, compártanlo. Si necesitan el contacto de la licenciada Jimena, está en su slide, pero también si quieren nos escriben al WhatsApp de Medi para poder darles su información de contacto con mucho gusto para que puedan consultar con ella y orientarse, que siempre es un placer. Queda grabada esta charla, igual que todas nuestras charlas, para poder compartir y verla tantas veces como sea necesario. Jimenita, muchas gracias, qué bonita charla el día de hoy. Y con todos nuestros amigos de Medi, nos vemos pronto y un muy feliz Día de la Madre como todos y no se desbanden mucho con la dieta. Así que un Muchas abrazo. gracias, doctor. Gracias, Jimena, un abrazo. Saludos a todos.